¿Quién no ha llorado? ¿Ya? Frente a una escena así, uno se pregunta, ¿quién no ha llorado? Yo me acuerdo que en una ocasión una persona que asistía acá a la iglesia dijo, me cuesta mucho llorar. Y pareciera que para esa persona llorar era como un símbolo de derrota, pero que algunos dicen, llora, necesitas desahogarte. Bueno, pero ¿quién no ha llorado? El salmo que hemos estado estudiando por varias semanas, ya no habla de llorar, no habla de lágrimas, ya. Si el Salmo 126, si dejamos los dos últimos versículos que lo estuvimos viendo la semana pasada, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y después dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Lágrimas, llanto. ¿Ya? Dos cosas que son más naturales. El llanto no es parte de nuestro ADN. Nacemos llorando. Al bebé lo primero que es llorar, nacemos llorando. Y algunos decían, también morimos llorando y vivimos llorando. Bueno, hay algunos que son muy trágicos, ¿verdad? Pero es parte nuestro. ¿Por qué está el llanto? Bueno, existen muchas razones por las cuales lloro en esta vida. Hay muchas razones por las cuales lloro, ¿ya? Por ejemplo, la enfermedad, el dolor, la muerte de alguien, me hace llorar. Y es natural, porque hay una separación, porque hay un dolor, porque hay un sufrimiento, ¿ya? También lloramos por la traición, por el desencanto. Confiamos tanto en tal persona y nos defraudó, nos traicionó, ¿ya? Y eso lleva al llanto, lleva a la angustia, ¿ya? Oramos también por la envidia y la ambición, también hay ese tipo de llanto. Somos tan envidiosos, queremos que tener lo que el otro tiene y lloramos porque no lo tenemos, ¿ya? Hay sistemas y filosofías de la envidia. Le envidian al otro y quieren tener lo que el otro tiene, ¿ya? Y lloran, ¿no? Ese tipo de llanto. Pero también se llora por hipocresía y por falta de sinceridad, lo que le llaman las lágrimas de cocodrilo. ¿Usted sabe por qué le llaman así? Porque el cocodrilo, usted le mira a los ojos y bota un agua o un líquido que dicen que son lágrimas, pero no son lágrimas. Entonces hay una hipocresía, hay mucha gente que llora por hipocresía, ya, para conseguir algo, para manipular, para ser el centro de la atención. También hay ese tipo de llanto. También lloramos por la condición espiritual, por mi pecado. Y a veces eso es sano cuando yo lloro y digo, Señor, me cuesta tanto, Señor, necesito. Hay un llanto que es necesario. Pero también oramos por la injusticia, por la corrupción. ¿Ya? A veces hay impotencia cuando uno ve, pero mira este sinvergüenza, mira esta ley que sacaron, mira ese que un sinvergüenza tiene más que el otro, y el otro. Uno llora también por eso. Por el sufrimiento de tal persona, por compasión también se llora. ¿Ya? Es parte del ser humano. Por ser perseguido por Cristo en el mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quizás nosotros aún no sufrimos una persecución como para llegar al llanto, aunque sí está siendo perseguido hoy en día el Evangelio en Chile, claro que sí. Pero ¿cómo, pastor, si nos llegan con un revólver? No, pero las leyes, ¿ya? Los estilos de vida, ese es una persecución para el que mantiene valores cristianos. Bueno, el cristiano que no es ni fu ni fa le da lo mismo, pero el que quiere servir a Cristo está siendo perseguido en ese aspecto. Y otro ejemplo de por qué lloro, también se llora por alegría y por gozo, ¿verdad? Hay ese tipo de llanto. Entonces, bueno, hay infinidades de motivos por los cuales uno llora. Y dice que se siembra con lágrimas, se ciega con regocijo, se lleva llorando y se vuelve con gozo y con alegría, ¿ya? Entonces estamos hablando de llorar.
Llorar en sí no es pecado. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Ni es sinónimo de ser poco hombre o ser débil. ¿Ah? Porque se da cuenta que en algún lado, no, los hombres no lloran. Sí, los hombres también lloran. ¿Ya? Y no es símbolo de debilidad, no es pecado llorar. Ahora, lo que realmente es por qué lloro, ese es lo importante. El motivo que es conocido por Dios. Porque esas lágrimas que tú has derramado, estás derramando, vas a derramar, Dios conoce el motivo, ¿ya? Y eso es lo que cambia el llorar. El hipócrita, ese llanto tiene una consecuencia. El que llora por impotencia, que no puede hacer nada, también tiene un resultado. El que llora por la injusticia, también tiene un resultado. Pero el que llora por la envidia, ¿ya? Por tener lo del otro también tiene. Entonces, lo que importa es el motivo, más que el llanto en sí. Pero hermano, en pleno siglo XXI, donde llorar es sinónimo de debilidad, es sinónimo de fracaso, de menosprecio, y se cataloga humana y equivocadamente como autoestima baja. No, llora mucho, y empiezan todas esas filosofías baratas que le llamo yo. En pleno siglo XX no debemos olvidar el versículo más corto de la Biblia en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo el más corto es no matarás, Éxodo 20:13, pero en el Nuevo Testamento Juan 11:35 muestra el versículo más corto, 2 palabras de que el llanto es algo de parte del ser humano. Juan 11:35 tiene las 2 palabras que dice Jesús lloró. ¿Ya? Jesús lloró. Interesante, quizás uno la conoce eso, se da cuenta, y si Jesús lloró, ¿quién soy yo para no llorar? ¿Ah? Pero vamos a ver por qué Jesús lloró. ¿Ya? Porque a veces se ha malinterpretado eso. Bueno, ahora, si usted revisa los evangelios, solo hay 2 ocasiones en que Jesús, o vemos a Jesús llorando, ¿ya? Que vemos sus lágrimas. Hebreo habla respecto al sufrimiento de Cristo, pero que vemos que realmente Jesús lloró, hay 2 oportunidades, ¿ya? 2 veces. ¿Cuándo? Bueno, uno frente a la tumba de su amigo Lázaro, que es el que acabo de hablarles, Juan 11:35, y cuando ve a Jerusalén, cuando llora sobre Jerusalén, en Lucas 19:44. En esos 2 lugares son los únicos lugares que vemos a Jesús literalmente llorando, derramando lágrimas. A veces se confunde Getsemaní, pero Getsemaní no dice que lloró, dice que sudaba como gotas de sangre, ¿ya? Pero en Juan y en Lucas habla de un llanto de Jesús. Y algo interesante, ¿ya? Estos llantos no fueron cuando Jesús era joven, ¿ya? Y que el corazón quizás es más fácil de influenciar y todo, sino que cuando estaba cerca de la cruz, cuando ya estaba por partir, ¿ya? No está hablando de un llanto de adolescente, no está hablando de un llanto de un capricho, sino ya con los años, ya sabiendo que le quedaba poco en este mundo, ¿ya? Un poeta alemán, Goethe, confiesa en su autobiografía que al envejecer perdió el poder de las lágrimas, ¿ya? Y hay muchos hombres que, según la experiencia, son conscientes de un endurecimiento semejante. ¿Se ha dado cuenta de que la gente dice, no, ya no me quedan lágrimas? ¿Ya he llorado lo suficiente? O se colocan más melodramáticos y dicen, no merece que llore por él. Pero igual, hermano, hasta el más duro, hasta el asesino más, ha derramado una lágrima, ¿ya? Entonces, Jesús también lloró. Y cuando nosotros miramos eso, ¿ya? Y nosotros observamos eso, y hay algo importante. Nuestro Salvador hasta el último momento en que vivió fue rápido y tembloroso para la alegría y la tristeza, ¿ya? Y las lágrimas de Jesús están registradas casi al final de su vida. Interesante, ¿ya? Cuando llora por Jerusalén y cuando llora por su amigo Lázaro, y después cuando se ve el sufrimiento, no se ve lágrimas, pero también hay el sufrimiento de Getsemaní, ¿ya?
Entonces Jesús sabe lo que es llorar. Lloró. ¿Ya? Ahora, escucha lo siguiente. Nunca fue tan consciente Jesús de su gozo como en la época final de su ministerio. Nunca habló tanto de él ni lo señaló como su legado más preciado. Y lo mismo sucede con el llanto, que en el corazón humano es tan a menudo la otra cara de la alegría. Es bajo la sombra de sus últimos días que esto se registra. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Ya? Siendo perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Lloró por sufrimiento? ¿Lloró por fracaso? ¿Lloró por frustración? ¿Lloró porque no me resultó el plan? ¿Lloró por miedo porque iba a ser crucificado? ¿Por qué lloró? ¿Ya? ¿Por qué lloró Jesús? Bueno, ambos llantos no fueron por sufrimiento, sino por compasión. ¿Ya? Ambos llantos que vemos acá no fueron porque, aunque cuando lo clavaron en la cruz, no es que no le hayan dolido los clavos, no es que no le haya dolido la corona de espinas, pero él no lloró por el sufrimiento, lloró por compasión. Entonces hay un cambio en el aspecto del llanto ahí en la vida de Jesús, cuando Jesús lo realiza. Las lágrimas de nuestro Señor no fueron arrancadas por el sufrimiento, por muy intenso y cruel que fuera. Recordemos que las lágrimas de Él son lágrimas de una compasión divina, por amor. ¿Ya? Por amor. Hay un libro que se llama Solo por Amor, que lo escribe un médico que hace un estudio médico de todo lo que sufrió Cristo, de todo el sufrimiento en la cruz, el tipo de muerte y todo, pero es por amor. Él lloró por amor, por compasión. No porque me hicieron daño. Y hermano, yo cuando leía esto me daba cuenta que muchos de mis llantos son por mi sufrimiento, mi compasión, por yo, no por otro. Inclusive cuando veo a otros que, bueno, el otro se lo merece, está sufriendo. ¿Ya? No, el Señor nos llama, nos hace reflexionar sobre el llanto hoy en día. Las primeras lágrimas fueron derramadas por uno, por Lázaro. Y las segundas lágrimas por muchos, por una multitud en Jerusalén. Y todo eso, ¿ya? Todo eso, dentro de la compasión que Jesús tuvo. Lloró, obviamente, cuando ve a su amigo, aquel que lo había recibido en casa, que lo había hospedado, su amigo Lázaro, ¿ya? Lloró. Pero también lloró por 10.000, ¿ya? Ahora, hermano, cuando hoy día se habla de ser inclusivo, se habla tanto de eso, se manosea tanto, nos damos cuenta que la compasión de Jesús fue una compasión selectiva, Lázaro, pero también inclusiva, Jerusalén, a todos. Entonces, no me hable que el Evangelio no es una fe que a uno y a otros no. No, si hay compasión por lo escogido, por el amor. Lo que pasa es que Dios nos muestra a través de la vida de Jesús que Él lloró, derramó lágrimas, ¿ya? Él comprende todas nuestras penas, nuestras horas de angustia, quizás solitario en un sepulcro, pero no tampoco es insensible al problema de la multitud, de lo que nos pasa, por ejemplo, como nación. Ve mis lágrimas en mi habitación en la noche por tal motivo, pero también ve el sufrimiento por un pueblo. ¿Ya? Así es la compasión de Jesús. ¿Ya? Los que sembraron con lágrimas, ¿ya? Con regocijo segarán, irán dando y llorando. Hermano, otra pequeña, gran diferencia es que mis lágrimas han sido afectadas por el pecado, como todo mi ser. ¿Ya? Si nosotros analizamos por qué hemos llorado tanto, nos cuesta un poco aceptar esa condición de que ese llanto iba un poco, y a veces más que un poco, afectado por el pecado. Rabia porque no hicieron lo que yo quería, frustración porque no logré. Y si los comparamos en cuánto llanto derramado por otro, por el sufrimiento del otro, es algo que tenemos que meditar.
Pero hermano, hay una actitud de Dios hacia mis lágrimas, ¿ya? Hacia mi llanto, hacia ti como escogido, yo como escogido. Dios tiene una actitud bien hermosa que vamos a aprender hoy día, basado en este salmo, pero también ocupando otro salmo, ¿ya? Salmo 56, versículo 8, va a ser otra base que vamos a colocar al lado, otro fundamento, para estar hablando de el llorar. Que Jesús lloró, que iré andando y llorando, que sembraré con lágrimas, ¿ya? Voy a pedir que Carmen me lea Salmo 56, verso 8, porque yo lo voy a colocar en otra versión bíblica. Escuchemos, por favor, fuerte. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Bueno, ¿qué dice eso? Mire, tú llevas las cuentas de todas mis angustias y has juntado todas tus lágrimas o mis lágrimas en tu frasco. Tu frasco has registrado cada una de ellas en tu libro. Esa es la nueva traducción viviente. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Hermanos, las lágrimas que nacen de un corazón adolorido son una experiencia universal, especialmente si es de una experiencia dolorosa, situaciones difíciles como la pérdida de un ser querido, como la infidelidad, como la ansiedad o los sentimientos de vacío que tanto se ven hoy día, como el desgaste emocional y otras situaciones pueden provocar y provocan lágrimas, ¿ya? Ahora, es en esos momentos cuando derramamos estas lágrimas que provienen de lo más profundo de nuestro corazón, que anhelamos y buscamos mayormente ser consolados. Entonces un escogido debe recordar la expresión de David: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Es una redoma, un frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Ya? No han pasado desapercibidas. Y si comparamos los dos versículos que estamos estudiando hoy en día, nos damos cuenta que para Dios no es, no importa, no, hay una importancia de mi llanto, mi lágrima y mi sufrimiento no es en vano, ¿ya? La belleza del libro de los Salmos es que demuestra, hermano, expresiones que muestran las lágrimas de David y otros salmistas derramaron. Específicamente en este salmo vemos el momento en que David expresó su confianza cuando los filisteos lo tuvieron preso. Ese es el trasfondo del Salmo 56, cuando lo tuvieron preso, ¿ya? Estaba abrumado por él, había desánimo, pero confió en Dios, en su suficiencia, y dijo: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro, en el momento de mayor sufrimiento. Hermano, ahí hay una redoma, ahí hay frasco. Dije, ¿qué tiene que esos frascos? Interesante, míralo bien. En un lado tenemos uno de vidrio, en el otro tenemos uno cuero, si no me equivoco, cuero es un material diferente, ¿ya? Escucha, ¿por qué trasfondo tiene el Salmo 56.8? Mira, en las tiendas antiguas de Israel uno podía encontrar frascos conocidos como botellas lacrimógenas a la venta. No son lacrimógenas de ahora, las que pensamos ahora, no es para protestar, no. En la época de David, cuando se escribe este salmo, había una costumbre en la que una persona, cuando estaba enferma o en gran angustia, era visitada por un amigo o familiar con este frasco lacrimógeno. Luego, mientras las lágrimas rodaban por las mejillas del que sufría, el amado recogía esas lágrimas en un frasco y luego lo tapaba para conservarlo como un recuerdo del profundo dolor que había sufrido esa persona. Entonces están ahí, sí, esas lágrimas que derramé fue por lo que pasó a mi hija, a mi hijo, por lo que pasó acá. Era un recuerdo. Bueno, Dios, está diciendo David, Dios, ¿ya?
cuenta todas mis angustias y toma mis lágrimas y las guarda en un frasco. Ahí están. El sufrimiento. ¿Ya? El sufrimiento tuyo, el sufrimiento mío. Él los tiene guardados, los tiene en cuenta. Los tiene contabilizados. ¿Ya? Similarmente en el Salmo 56:8 David expresó que Dios juntaba sus lágrimas en un frasco, como si las estuviera anotando en un libro, donde Dios recordaría todos los momentos difíciles por los que había pasado David. Todo. Y hermanos, si juntamos el Salmo 126 que habla de sembrar con lágrimas, de ir andando y llorando, ¿ya? Y esto no es algo exclusivo del pastor o del misionero, no. Cada escogido llora ajeno al motivo que lo provoque, ¿ya? Y Dios no ignora u olvida cada lágrima derramada, ninguna. Qué interesante, qué bonita la expresión del Salmo 56, ¿ya? Mis lágrimas y sufrimientos están, está hablando metafóricamente, guardadas en un frasco, anotadas en un libro, no pasan por alto ante la presencia del Señor. Si eres alguien que está sufriendo hoy en día o si estás pasando por una situación difícil, Dios te asegura que recuerda tu situación y tu dolor. Dios ha estado juntando las lágrimas de dolor que has derramado desde el primer recuerdo que tienes de cuando lloraste con un dolor profundo, y son estas lágrimas que son cuidadosamente almacenadas y observadas por Dios. Esto demuestra que puedes confiar en que el Padre Celestial cuidadosamente registra cada momento de tus luchas y pruebas, y que ninguna situación en tu vida escapa sin su gloriosa observación. Nada escapa de las manos del Señor. Los que están en Cristo Jesús deben sentir una paz notable, sabiendo que Dios almacenará los momentos de sufrimiento, sean pequeños o sean grandes. Sin embargo, debería haber una mayor esperanza inexplicable, confiando en que aquellos que están en Cristo estarán en la eternidad donde jamás habrá más lágrimas, como dice Apocalipsis 21:4. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Ni angustia, ni dolor, ni lágrimas. No son ignoradas ni olvidadas por Dios, hermano. Ten muy en cuenta eso. Ten muy en cuenta. Y especialmente cuando es injusticia. Especialmente cuando es un momento que quizás no lo buscamos, no lo provocamos, somos parte de él. Porque vivimos en este mundo. Dios las tiene en cuenta. Ese llanto por el hijo, por la hija, en la madrugada, al despertar, por el ser querido que está alejado del Dios, estoy llorando. Dios los tiene en cuenta, lo tiene guardado. ¿Ya? No lo ignora, no lo olvida, nunca, 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 nunca. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso, hermanos, cuando miramos lo que hemos estado estudiando, nosotros nos damos cuenta de que el Señor dice que ahí tiene que haber alegría, que Él nos va a derramar la alegría, pero que hay una situación, hay una siembra con lágrimas, hay un andar con llanto, hay momentos difíciles, ¿ya? Pero, todos son momentos difíciles que quizá hemos vivido, quizá estamos viviendo o vamos a vivir, no tenemos que olvidar que tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Por eso el Señor nos sea ayudando, por eso quise cerrar este salmo en este aspecto, que el Señor nos ayude a poder descansar en Él. Vamos a llorar. Hemos llorado, quizás estamos llorando, ¿ya? Pero el Señor toma en cuenta cada uno de esos momentos en nuestra vida y nos dice, sigue, porque yo lo tengo registrado, no lo he olvidado, ¿ya? Y un día vamos a cegar lo que hemos sembrado quizás con tanto dolor. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por el cuidado, Señor, que tú
nos das, Señor, y queremos pedirte por nuestras lágrimas. Señor, a veces en el amanecer, en el silencio de la noche, nuestro rostro, Señor, se ve humedecido por lágrimas que corren. Pensamos, Señor, en el pariente, en el amigo, en el hijo, en la hija, en la nieta, el nieto, el sobrino, el padre. Señor, aquel que quizás no te conoce, aquel que está en un camino que no le va a llevar a bien. Y hay lágrimas, Señor, hay dolor. Pero, Señor, qué bueno que tú las guardas, las recuerdas, no las olvidas. Y lo más importante es que tú también enjugas cada lágrima y nos das la esperanza, Señor, de que no escapa de tus manos el momento que estamos viviendo. Señor, rogamos por aquellos creyentes que están sufriendo en países donde son perseguidos, donde ser cristiano es sinónimo de muerte, donde ser cristiano, Señor, o una cristiana es sinónimo de ser violada, de ser muerta. Señor, ayúdanos realmente. Y gracias por esta promesa, que así como decía David, tú has guardado mis lágrimas, también guarda las nuestras y nuestra angustia. Y no solo las guarda, sino que nos consuela, nos animas y nos levanta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.